Compañeras y compañeros senadores, durante los últimos días, diversos medios de comunicación difundieron información relacionada con la contratación que hizo el gobierno del Distrito Federal de empresas vinculadas al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Según consta en la investigación hecha por el periódico El Universal, las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios fueron constituidas por personas que, además de haber colaborado con López Obrador durante su gestión en la jefatura de gobierno, forman parte de las acciones Autoridad Republicana y Honestidad Valiente, fuentes de financiamiento del PRD. En los últimos 5 años, dichas empresas han recibido contratos cuyos importes ascienden a más de 110 millones de pesos, viéndose beneficiadas no solo por dependencias de la administración capitalina, sino por órganos político-administrativos y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta posible triangulación, que se dio principalmente mediante contratos asignados por adjudicación directa, invitación restringida, cuando menos 3 proveedores, salió a la luz pública debido a que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Finanzas cuestionó la decisión de asignar, vía adjudicación directa, un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría, emitiendo en consecuencia una alerta sobre la irregularidad de los contratos que el gobierno capitalino había adjudicado a la sociedad AK Comunicación. Hechos como los arriba narrados son una muestra clara de que la política de contrataciones en el Distrito Federal no está orientada a obtener las mejores condiciones de contratación a favor del gobierno y que tampoco está sustentada en los principios constitucionales que deben observarse en la administración de los recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ante las sospechas que ha despertado este caso, las autoridades responsables deben investigar y aplicar las sanciones correspondientes. Asimismo, deben explicar de manera clara y contundente si los servidores públicos involucrados incumplieron las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones y si incurrieron en algún acto de soborno, colusión, simulación o tráfico de influencias con el propósito de triangular recursos de la administración local hacia la campaña de López Obrador. Las autoridades deben aclarar por qué razones los contratos otorgados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios no se sujetaron a la regla general de licitación pública y, en cambio, convirtieron la excepcionalidad de la adjudicación directa en una regla. También deben explicar por qué en los procedimientos de invitación restringida solo participaron de manera muy casual estas 3 empresas. El gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos y no quedarse en el argumento de que se cumplieron solo los formalismos normales. Por favor, senadora. Ya voy a concluir. No, senadora, un segundito. Senador, ¿para qué asunto? Pues, por favor. ¿Puedo concluir? Concluye, Obrador, por favor. El gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos y no quedarse en el argumento de que se cumplieron los supuestos normativos. Con base en argumentos técnicos y económicos, las autoridades deben justificar cómo es que a través de los contratos concedidos a las referidas empresas se cumplieron los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez a fin de asegurar para la administración pública local las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al que originalmente había nada más tenido un punto como único, pero solicitud del senador Pablo Escudero, daré lectura a 2 resolutivos. El primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a que gire las instrucciones correspondientes para que se investigue a fondo si en el otorgamiento de los contratos a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios se dio cumplimiento a la normatividad aplicable y a los principios contenidos en el artículo 134 constitucional, para que en su caso se apliquen las sanciones civiles, administrativas y penales que correspondan.
Segundo, se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a efecto que inicie las investigaciones correspondientes en relación con los hechos descritos. Solicito que el texto de este punto de acuerdo, incluyendo la propuesta del senador Pablo Escudero, se turne a las comisiones de Hacienda del Distrito Federal. Senadora, le pido no se retire esta Solicitoría General de 2007 al primer trimestre de este año y de las revisiones que ha hecho la Contraloría Mayor de Hacienda, órgano fiscalizador de la Asamblea Legislativa, dentro de su programa de auditorías producto de las cuentas públicas correspondientes, de tal manera que lo que usted está solicitando efectivamente ya se realizó. Y como usted debe conocer, porque usted fue delegada, ya fueron sancionados y no hay ninguna observación, y en caso de haber observaciones, pues entonces se seguiría el procedimiento correspondiente, como el que usted todavía está siguiendo por esa obra de 40 millones de pesos, por el cual el órgano interno de la Ciudad de México tiene una investigación sobre su administración. Los hechos que está aduciendo relativos a una información de prensa son evidentemente falsos, y es preocupante que usted lo lleve a la tribuna del Senado de la República y no tenga la previsión de revisar lo que ha hecho los órganos de revisión de la Asamblea Legislativa y los órganos internos, porque en parte de ellos participa también su partido. Le agradezco muchísimo la pregunta al compañero senador Mario Delgado. Primero, por hacer algunas precisiones. El senador que hizo uso de la palabra era nada más y nada menos el responsable de las finanzas públicas del Distrito Federal cuando se trataba precisamente de hacer estos pagos. Entiendo por eso su preocupación, compañero senador. Otro tema también que me resulta muy pertinente aclarar a propósito de esta, no pregunta, sino más bien comentario, es cómo funciona el gobierno del Distrito Federal. Aquí se habla de fiscalización desde la Contraloría y se habla de fiscalización desde la Asamblea Legislativa. Pero quien nombra el Contralor en el Distrito Federal no es otro que el jefe de gobierno, aquel que seguramente estuvo atrás de estos contratos, que seguramente instruyó que se obviaran los procedimientos de ley. También resulta pertinente aclarar que aquella auditoría que hiciera la Asamblea Legislativa, pues resulta cuestionable. También la Asamblea Legislativa le dio contratos a estas empresas. ¿Podemos creerle a esas auditorías? En mi opinión, no. Y es por eso que coincido con el senador Pablo Escudero en pedir que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga las investigaciones pertinentes. Y aprovecho también para aclarar con mucho gusto estos cuestionamientos que hace mi persona. Habla aquí el senador de unas obras públicas. Unas obras públicas que los dos firmamos los mismos convenios. Yo sí recuerdo y tengo toda la documentación, si le hace falta, compañero. Pero justamente en esas obras, que el gobierno del Distrito Federal obstaculizó, déjenme decirles que en cuanto concluyó mi administración, curiosamente entonces sí, desaparecieron las protestas y el gobierno del Distrito Federal se puso de acuerdo para llevarlas a cabo. Al día de hoy, yo sí puedo decir con toda transparencia que a mí quien revisó mis cuentas es Marcelo Ebrard de otro partido. A mí no me revisan los de casa. A mí no me revisaron mis amigos. A ustedes se revisan entre amigos. Se revisan con colusión. Se revisan solamente entre quienes están triangulando recursos de los capitalinos para las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Eso, señor Mario Delgado, no es transparencia. Eso se llama favoritismo y eso debe estar observado por instancias que sean confiables para los ciudadanos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros senadores, no deja de extrañarme las palabras que se expresaron anteriormente en esta tribuna. Y no me extrañan porque sin duda venir aquí a escuchar a quien hizo los pagos a esas asociaciones, pues la verdad, ¿qué podríamos escuchar?
quien firmaba esos cheques, quien hizo esos depósitos. ¿Qué otra explicación podría venirnos a dar más que él sí le cree al Contralor, que él sí le cree a la Asamblea Legislativa, cuando habrá que recordar que en la Asamblea Legislativa, desde hace muchísimos años, prevalece una mayoría, en muchas ocasiones no dispuesta a pactar, del PRD y sus aliados? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que pudiera haber? Señor senador, si quiere expresar algo. Permítame un segundo, senadora. Senadora Barrales. ¿Cómo podríamos? Senadora, permítame. Senadora Barrales, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Para solicitar la posibilidad de que le pregunte a la oradora si acepta una pregunta. Me daría muchísimo gusto, pero luego se dan por aludidos y generan aquí mucho desorden. Continúe, por favor. La realidad, y lo que a mí, como capitalina, me hubiera gustado escuchar de quien le hizo esos pagos a esas sospechosas donaciones, es una verdadera explicación. Me hubiera gustado escuchar que no hubo irregularidades. Me hubiera gustado escuchar a funcionarios que tuvieran la conciencia tranquila. Me hubiera gustado escuchar a funcionarios que no tengan que venir con tanta preocupación a justificar órganos de fiscalización. Por mí, que mis cuentas las revise quien quiera. No entiendo por qué les preocupe tanto que se meta la Auditoría Superior de la Federación a revisar esas cuentas. Claramente lo dice la gente, quien nada debe, nada teme. Me llama mucho la atención encontrar exfuncionarios tan preocupados porque se revisan sus cuentas. Las mías están a la vista de todos. Yo no tengo nada que esconder, así lo expresé a la Contraloría, a quien le pedí que por favor en un oficio que incluso circuló en los diarios de circulación nacional, que por favor me citara, e incluso lo hiciera si era necesario públicamente, porque yo no tengo nada que esconder. A mí no me vienen con ese tipo de dramas sobre las instituciones. Quien manda al diablo a las instituciones no es otro que quien fue el candidato de las izquierdas. Quien ha mandado una vez más a las instituciones no es otro que López Obrador, que días antes de la elección estaba en el IFE diciendo que esta vez no las iba a mandar, y ahora, una vez más, lo vemos tomando plazas públicas. Aquí el tema de fondo es muy sencillo. Existe una presunción de recursos públicos que acabaron en la campaña de López Obrador. Lo que quisiéramos saber, lo que a mí, como capitalina, me hubiera gustado escuchar, es al menos tener una posible certeza, alguna esperanza de que nuestros impuestos no acabaron en una campaña política.